Vecino, vecina, les invitamos a hacer un viaje por el tiempo. Aquí inicia La Historia Te Cuenta. La Historia Te Cuenta. Un espacio en donde conoceremos los inicios de la ciudad, sus personajes, leyendas y toda la riqueza cultural y patrimonial que posee nuestra linda Riobamba. La Historia Te Cuenta. Bienvenidos. Buenas tardes, vecinos y vecinas, qué gusto nuevamente. Este martes 6 de agosto ya estamos ya en un mes y próximos también a tener un feriado tan rico que nos va a caer este feriadito. Igual, Patito, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora nos está acompañando la Dome. La Fernandita se nos fue de vacaciones muy merecidas. Espero que si nos estás siguiendo, sepas que te estamos ya extrañando cuando regresas. Pero bueno, ya, disfruta tus vacaciones. Rico, rico, rico. Dome, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más, Andrita? Buenas tardes. Hola a todas y todos los que nos escuchan fielmente todos los martes en La Historia Te Cuenta. Sí, extrañándole a la feria, y también el Willy se fue de vacaciones. Y al Netito. Y al Netito que no está aquí. Sí, les extrañamos mucho. Pero ahí les mandamos muchos saludos. Y esta tarde tenemos un programa muy especial, muy importante para seguir cuestionando, reflexionando acerca de la historia, del patrimonio, que es lo que hacemos en este espacio. No, y más que todo también darle a conocer a la gente, a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, de cómo ha habido esta historia del Ecuador, la historia de Riobamba, su patrimonio, su riqueza, cómo va influyendo en esta actualidad a los jóvenes, a las personas que ya tenemos un poquito de años, un poquito nomás, pero tenemos un poquito de años y hemos conocido algunas etapas de Riobamba, esta nueva historia de Riobamba, porque yo siempre digo, ¿no? Hay un antes y un después, una historia de antes y una historia de ahora, ¿no? Yo puedo contar mi historia desde que me acuerdo y esa es para mí mi historia, ¿no? Y otras personas que tienen más trayectoria también. Así es que esta semana tenemos, como les decíamos, un feriado que se acerca del 10 de agosto. Claro que se nos adelanta el día viernes, vamos a tener 3 días que la gente va a venir. Esperamos que Riobamba esté llena de turistas, que vengan, disfruten de toda esta belleza histórica que tenemos, del patrimonio del centro. Sí, y les invitamos a que nos visiten acá en Riobamba. Tenemos varias actividades también. A las parroquias. Desde la Dirección de Patrimonio estamos haciendo una campaña fuerte para que el centro histórico se vea más bonito. ¿Y cómo hacemos para que el centro histórico se vea más bonito? Utilizando bien las publicidades afuera de los locales comerciales, cuidando las casas patrimoniales, dándole una manito de gato a esas casas que están ahí grafiteadas, y también estamos socializando el programa de incentivos económicos para acceder a algunos beneficios para poder restaurar las casas patrimoniales con ayuda del municipio. Entonces, igual, si están interesados, tienen que seguirnos en nuestras redes sociales para que estén más atentos. Pero hay otra forma también de pedirles a los ciudadanos que estén preparados para que reciban a nuestros turistas, ¿no? Es igual, manteniendo limpia la ciudad. Como decimos, la responsabilidad es compartida, entonces tenemos que coger una escoba y un recogedor y tratar de tener limpias las vereditas de nuestra casa, de nuestros negocios, al igual que no botemos la basura, tratemos de llevarlas en nuestro bolsillo, depositar en un basurero. Con eso hacemos mucho por nuestra ciudad. ¿Qué queremos a Riobamba? Y eso es solamente eso, ¿qué queremos a Riobamba? Y ahora sí, Dome, te toca. ¿Quién tenemos invitado esta tarde? Que suenen los tambores. Como siempre tenemos invitados especiales, y esta tarde tenemos aquí la presencia de Franklin Cepeda Astudillo. Él es historiador de aquí de Riobamba. Te damos la bienvenida, Franklin. Gracias por aceptar estar en este espacio. Él es comunicador social por la Universidad Central, es magíster en estudios latinoamericanos y doctor en historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista universitario en historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y miembro de la Academia Nacional de Historia.
y es autor de varios libros de la serie Testigos de la Historia. Y ahora tenemos el honor de tenerle aquí en este espacio para que nos converse acerca del 10 de agosto de 1800. Pero ¿cuánto? Antes de ir, bueno, ahí vamos a poner, después les vamos a confesar un errorcito, pero ya. Franklin, muy buenas tardes y bienvenido. Sandrita, buenas tardes. Doménica, buenas tardes. Ese honor es compartido. Gracias. Qué gusto estar en este espacio. A los tiempos, pues ya extrañaba venir acá a conversar en este estudio tan importante para la memoria pública. Qué bueno. Franklin, antes de entrarnos al tema que nos hemos convocado esta tarde, convérsenos cómo ha sido esta trayectoria, por qué este gusto por la historia, qué es lo que usted ha descubierto en Riobamba y supongo que también ha trascendido a otras ciudades de pronto. Bueno, yo nací en Riobamba, me crié aquí, hice la escuela en la Juan de Velasco. No sé si ese personaje ya me marcó desde entonces, pero más que el personaje tuve una maestra muy grata, la señorita Bacha, Beatriz Nieto, que nos llevaba a recorrer por las calles de Riobamba, nos llevaba a caminar por las fábricas, por Tubasec, por Prorac, por el Camal, por los correos. Alguna vez nos llevó a la alcaldía a conversar con el alcalde, que era entonces Alberto Bonilla, y como niños pues impresionados. Pero no solo eso, sino que nos llevaba a Colta, Cajabamba, Sicalpa, a la Laguna. Y como que la narrativa con que ella acompañaba sus clases, como que me fue impresionando, ¿no? Esa manera muy popular, muy coloquial, pero que entonces era vital, era fundamental. Junto a ella, pues por primera vez vi un plano de Riobamba. Y yo lo primero que hice es buscar dónde estaba mi barrio, mis calles, ¿no? Pero creo que hubo momentos muy importantes, fundamentales, ¿no? Y se hablaba de una manera tan coloquial como digo y decía, y después que les coge el terremoto, quieren asentarse en Gatazo, pero ahí en cambio les coge una tempestad. Y esa narrativa me fue impresionando porque ya hablaba de una ciudad nómada. No usaba esta palabra, pero sí de una ciudad que se cambió. Como que dice, nos vamos con nuestros tereques a otro lugar porque está inhabitable este sitio. Y como que los maestros son fundamentales, ¿no? Yo recordaría algunos, como la señorita Bacha, luego en el colegio Mario Godoy Aguirre, musicólogo, que nos mandaba a investigar las canciones, las costumbres en Licán, en San Andrés, en Guano, en Chambo. Y creo que ahí se fue sembrando un interés. Después el mundo de los libros, la universidad, el periodismo, los amigos, los maestros que tuve, creo que nos fueron ya definiendo un camino que se inicia, pues en mi caso, en mi primera infancia. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo que es recordar, ¿no? Qué lindo que es esto de tener estos recuerdos y de personas que marcan en nuestra vida estas vocaciones, ¿no? Yo recuerdo que tenía en las Salesianas una profesora de literatura que nos daba en ese tiempo la poesía y justo narraba el poema de Dolores Ventimiglia de Galindo, pero con tal sentimiento que uno les llegaba, delirante, loca. Uno ahí de 14, 15 años, no sé, hace poquito enamorada, tiempo nada más, enamorada, pero enamorada de la vida, porque está ahí todavía. No. Y eso ha marcado, ¿no? Entonces, de este tiempo, esto que van, ya te digo, sea un profesor, sea una amistad, sea un tío, una primo, lo que sea, van ya marcando, ¿no? Pero ¿qué más le impulsó a Franklin para ya darse a esta investigación? Porque todos los libros que usted, que yo conozco poquitos, es una investigación profunda de todo Riobamba, de toda historia, de entrar en libros, de entrar en lo más íntimo de los personajes y de la historia en sí. La historia es inagotable, creo que uno termina sabiendo muchísimo menos de lo que cabe en la punta de un alfiler. Sin embargo, el desafío, el reto está en aportar de alguna forma. Hace un momento se decía, pues, la historia pasada, se hablaba de algo así como que una transición entre esa historia y la nueva historia. Y no es que la nueva historia sea más perfecta, pero sí pretende ser más incluyente, como decía Dome, más cuestionadora. Y en la medida en que se logra que eso, me parece que vamos abriendo los ojos, vamos cobrando autoconciencia. Y en nuestras ciudades es fundamental porque nos admiramos de estos monumentos, de estos templos, de estas calles, de estas casonas como la que hoy mismo ocupamos, pero detrás de eso hay un proceso, hay unos actores, hay unos marcos sociales que tratamos de entender, tratamos de comprender. Y desde luego no terminamos. Pero lo que hemos recabado, lo que hemos indagado, nuestras interpretaciones y en muchos casos nuestras conjeturas terminan objetivándose
en artículos, en libros, en papers, en estas charlas, y pues buscan compartir. Creo que ante todo la vida debe ser eso, ¿no? Compartir pues lo que hemos trabajado en este caso desde este ámbito, no quisiera decirlo trinchera, llamada investigación histórica. ¿Y qué te hizo a ti centrarte en la investigación que del siglo XX prácticamente? ¿Por qué te llamó tanto la atención los libros de los que está hablando Sandrita, que creo que la mayoría hemos tenido acceso? Son libros muy, muy completos, donde, bueno, también creo que está alguna parte del siglo XIX y XX, algo del XVIII. Bueno, hay que leer con un poquito más de detenimiento, porque te cuento, sí, yo me centré en el XX en principio. Mis investigaciones fueron por allí. Me llamaba mucho la atención esta idea que hay de una época dorada, que no es tan cierto, ya la he desmitificado. Pero buscar entender ese florecimiento del 20 me llevó a encontrarme con la reinvención del pasado blanco, con esa búsqueda de orígenes, con esa búsqueda de elementos para dejar en claro que Riobamba es ciudad ilustre, ciudad histórica. Y pues eso me fue llevando a otros ámbitos. Terminé haciendo una historia general, llamémosla así, de la espacialidad de Riobamba, desde lo que se conoce de la primitiva población puruá, la presencia inca y pues este largo proceso, ¿no?, que se ciñe un poco a un modelo interesante que planteaba un historiador argentino, José Luis Romero, de la ciudad hidalga, la ciudad colonial, ¿no? La ciudad hidalga, luego la ciudad patricia, la ciudad masificada, que me parece que ayuda a entender este proceso histórico, urbano, social, cultural, que pues atraviesa todas las ciudades, pero en nuestro caso tiene algunas particularidades por su centralidad, por su condición nómada, pero eso también me lleva a otros temas. Ahora tengo pues aquí en mis manos este libro, Historia Social de la Comunicación en Ecuador, el volumen 1. Está por salir el volumen 3. Y pues aquí se me pidió hablar en cambio sobre la independencia y la república. Entonces me fui expandiendo y me fui saliendo de Riobamba. Luego me propusieron hablar en un artículo sobre González Suárez, en otro sobre García Moreno, en otro sobre el ferrocarril, y la historia terminó desbordándome. El libro último que publiqué en el año 2022 fue sobre el delirio de Bolívar en el Chimborazo. Y aunque esa historia aparentemente se centra en Riobamba, pues termina yéndose a una serie de archivos, de referencias. Creo que es el libro más internacional que he tenido en sus aportaciones, y creo que Riobamba es fundamental y seguiré estudiando Riobamba, pero me he abierto también a otros campos, ¿no? En algunos casos la música, no soy músico ni musicólogo, pero pues las situaciones dieron para que se me invite a escribir, a compartir mis recuerdos, evocaciones, mis pareceres con respecto a esos temas. Y bueno, el tiempo dirá si es que ha valido la pena, pero aquí estoy, pues, ¿no? Así. Bueno, sí ha valido la pena, porque yo recuerdo cuando comenzamos a desarrollar el proyecto de Memorias del Correo, también muchos textos de sus libros nos sirvió bastante para que transmitir con los personajes que pudimos hacerlos en ese momento. Tuvimos 3 presentaciones, lamentablemente por cuestión de presupuestos no se pudo seguir con el proyecto. Sin embargo, fue una experiencia muy, muy bonita y muy enriquecedora también. Ahora sí, vámonos poquito a poquito a decir ya, ¿qué es de esto del 10 de agosto? Del 10 de agosto. Bueno, aparte de las vacaciones que vamos a tener. Partamos de una idea general que nos va a ayudar muchísimo en este programa y en los sucesivos que se sucedan. La historia es la historia y las interpretaciones son eso. Sí, el 10 de agosto es una fecha. Situémosle en un año, no nos vayamos muy atrás, vamos a 1809. Y bueno, algo marca, algo determina, el 10 de agosto. Pero luego se le da un nombre, el primer grito de la independencia. Cuando fue lanzado ese grito, si es que hubo tal grito, no se llamaba así. Claro. Era más bien un momento cumbre de un proceso que se inicia mucho más antes. Hablamos del 18, cuando tienen lugar muchísimos elementos, situaciones, incidencias que van a terminar pesando en la configuración misma de la conciencia nacional ecuatoriana. Mencionemos asuntos como la presencia de la misión geodésica francesa en la primera mitad del 18, o la agencia histórica de personajes como Eugenio Espejo, que van sembrando unas ideas, van cultivando, van, digamos, un poco contagiando de ciertos ideales de cuestionamiento, de autonomía, de libertad, y que van floreciendo ya en el 19, que es un momento de aceleración de la historia. Nadie sabía, pues, que de estas insurrecciones terminarían formándose repúblicas independientes. Pero eso sucedió porque pues en momentos de aceleración de la historia, pues algo quizás se sabe cómo
comenzaron las situaciones, pero no cómo esas van a terminar. Y en el caso de este momento se considera que es un primer grito, pero desde la interpretación, como digo. Antes hubo ya un pronunciamiento en Chuquisaca, en Bolivia, pero no tuvo la proyección quizá que lo que tuvo este evento de Quito. Cuando Quito, no me refiero a la ciudad, sino a toda la zona, lo que llegó a ser la Real Audiencia de Quito, está gobernada por el presidente Ruiz de Castilla. Y lo que se buscaba en un momento de crisis para el Imperio Europeo, que estaba ocupado por Francia, pues no era tanto la fidelidad al rey o la defensa del régimen, sino tomar como pretexto la defensa, la lealtad a Fernando VII para buscar cambiar de manos al gobierno local, que se lo consideraba despótico, tirano, abusivo y pues acaparado, monopolizado por españoles, en desmedro de una conciencia que ya se había desarrollado, ¿no?, por parte de mestizos o de hijos de españoles nacidos en esas tierras, que ya veían la situación de otra manera, que ya buscaban algo así como una cierta autonomía, autarquía, quizá todavía no le daban el nombre de independencia, pero que comienza madurando, comienza macerando. Y desde Quito, desde esa ciudad franciscana, ¿cómo se irradia? Pues bien, las identidades entonces eran locales, no es que nos sentíamos tanto quiteños, como sentirnos lojanos o cuencanos o ibarreños o riobambeños, que era mucho más comprensible porque las distancias eran más difíciles de salvar que ahora. Claro. Un viaje era algo muy riesgoso, muy complejo. Entonces las identidades se vivían a un nivel más bien local, más bien de un rango limitado. Y en muchos casos no es que todos buscaban esa autonomía. De pronto en Cuenca estaban bien como estaban. Y decían, ¿para qué vamos a plegar a este movimiento del 10 de agosto? De pronto en Riobamba había un sector así que pues se jugaba a favor de ese movimiento, otro que no, otro que se jugaba a los dos, porque también había oportunismos. Tomemos en cuenta que estas incidencias son parte de un proceso que en gran medida termina siendo una guerra civil. Entonces, este movimiento se termina irradiando a Riobamba. En el Cabildo se recibe un oficio del Marqués de Cervalegre, que es quien asume la presidencia de esta junta, que se debe entender en el contexto de un movimiento juntista que hubo tanto en España como en América, donde se iban constituyendo estas juntas de lealtad a Fernando VII, y resuelve adherirse al pronunciamiento y aceptar la Junta de Gobierno de Quito. Aquí hay unos nombres importantes de riobambeños que firman desde el Cabildo: Fernando Velasco, Fernando Dávalos, Mariano Dávalos, Jorge de Ricaurte, Martín Chiriboga, José Alvear y el escribano Baltasar de Paredes. Algunos de estos apellidos nos hablan de ciertas élites que pervivían desde la antigua Riobamba, porque era un movimiento de élites. Claro, justo ahí te iba a hacer yo unas preguntas. A ver, hasta este punto estamos hablando acerca de esta fecha que ha pasado como una fecha importante, tan importante que la festejamos, que la celebramos, que paramos todo, tenemos feriado para recordar este momento que ha pasado a la historia como primer grito de la independencia, que ahorita tú lo estás cuestionando. ¿Tan primer grito de la independencia? No. ¿Y si fue grito, no grito? ¿Gritaron o no? ¿Qué tanto gritaron? Y bueno, a ver, este grito de la independencia pasa a la historia porque empieza a generar una división mucho más marcada en estos dos grupos civiles, que estaban unos a favor de la corona y otros en contra de la corona. Los realistas y los insurgentes. ¿Qué pasaba con Riobamba en ese escenario? Porque acabas de mencionarnos algunos nombres de riobambeños que fueron parte de este proceso de independencia, pero ¿qué pasaba con Riobamba? Riobamba en su mayoría era realista. ¿Qué es eso? Mira, no es sencillo dar una respuesta unívoca, decir sí o no, porque habían pareceres divididos. Tomemos en cuenta que Riobamba era una ciudad en una situación muy difícil, ni siquiera ciudad, tenía el rango de villa. Acababa de mudarse hace poquísimos años, menos de una década. Pues había mucha pobreza, muchas limitaciones de orden material, de orden educativo, sanitario, etc. En principio pliega a este movimiento e inclusive designa un representante a la Junta, que es Estanislao Zambrano y Monteserrín. Pero se sucede que personajes como estos terminan siendo una especie de conspiradores a favor del gobierno de Fenestrado, en este caso de Ruiz de Castilla, y en contra de esta junta que fue presidida por el Marqués de Cervalegre, Juan Pío Montúfar. ¿Estaban a favor de la corona? En principio, digamos que había una adhesión al movimiento, pero luego asimismo había conspiradores y se produce una retractación. Hay historiadores, cronistas como Alfredo Costales Ceballos
que hablan de que inclusive llegaron a suscribir en Riobamba un acta traidora. Pero ahí hay que entender también la historia como generadora de discursos. Es curioso leerle a Costales Ceballos cuando dice que nos abstenemos de transcribir. Bueno, ¿qué problema había con transcribir aquello? Pero era algo así como que una evidencia de que no había una unanimidad absoluta. Claro. Y de hecho Riobamba, así como se adhirió en principio aparentemente desde su cabildo, designando un representante de la Junta a este movimiento del 10 de agosto, asimismo se retractó. Hay muchos elementos que hablan de una retractación y el hecho de que es la primera ciudad que vuelve, por decirlo así, a la normalidad, a estar bajo la férula de los realistas. Entonces así hay que entender el proceso y no para enaltecer o para condenar o para juzgar. Habría que tratar de comprender cuáles eran las circunstancias de entonces en las que se mueve esta ciudad que lentamente se iba haciendo. En un principio pues hay música, hay algarabía, hay autores que sugieren un juramento de fidelidad a la Junta de Quito lanzado el 25 de agosto, pero no hay constancia propiamente de ese juramento. Inclusive se insinúa que un pregonero, alguien que ejercía un oficio vil llamado Manuel Caizaguano, fue quien pues proclamó este juramento de fidelidad. Sin embargo, no han quedado pruebas fehacientes, ¿no? Posteriormente pues se van dando algunas reuniones que dan lugar a estas retractaciones que de alguna manera también buscaban inficionar las reacciones de ciudades como Cuenca. Allí es cuando más bien desde Quito se pide que no se adopte esa actitud. ¿Por qué? Porque lo que venía eran las fuerzas realistas, ¿no? Desde Lima, para frenar esa insurrección. Y pues algo conocemos, y el desenlace fatal que tuvo esto menos de un año después, con la masacre del 2 de agosto en el cuartel real de Lima, donde que pues hubo eso, ¿no? Una auténtica masacre de quienes estuvieron prisioneros. No siempre de las élites, porque las élites después de todo tenían algunos privilegios y lograban ponerse en recaudo. ¿A qué proceso se va articulando este 10 de agosto? Porque, bueno, y también con Riobamba. Tú mencionaste algo muy importante que creo que sí deberíamos como seguirlo pensando, y es que, a ver, Riobamba, la antigua Riobamba, obviamente después de ese terremoto se busca este resentamiento acá en esta llanura de Tapi, y es una ciudad, como dijo Franklin, joven, con muchos problemas, un reasentamiento. Si cuando nos cambiamos de casa, vamos a hacerlo súper sencillo, si cuando nos cambiamos de casa nos demoramos en arreglar nuestras cosas, imaginen trasladar una ciudad, trasladar todo un sistema educativo, de salud, de organización. Toda esa ciudad desorganizada aún porque está acentuándose, y en medio de eso ya cambiar a este proceso de independencia. Tener también qué es lo que estaba pasando con, o sea, para pensarlo, ¿no? Porque como les sé decir, no es que los historiadores tenemos la respuesta de todo, pero ¿qué es lo que estaba pasando pues con esas personas? Que se les había acabado su hogar, y ahora además estaban en un proceso de cambio de gobierno de algo desconocido para ellos, de pasar de ser parte del Imperio Español ahora a tratar de buscar una independencia, una autonomía para ¿quiénes eran los que encabezaban estos? ¿Quiénes eran esos nombres que hace un momento nos estaba enlistando Franklin, que les convenía y que estaban convencidos también en este proceso de independencia? Y creo que esto no solo se va a Carriobamba, sino en general a todo el proceso de independencia de la Real Audiencia de Quito y de acá de las Américas. Mira, en principio no se tiene bien claro qué va a pasar, en qué va a terminar aquello. Las reacciones son muy disímiles. Te pongo un caso distante y distinto. Haití se independizó pues al inicio de los años 1800. En el caso de Panamá, se buscaba inclusive pagar a los soldados españoles para que se vayan nomás a España, que no vengan a defender porque aquí estamos bien. Era un lugar comercial pues que movía mucho dinero. Pero en el caso de estas otras ciudades había otros procesos muy distintos, ¿no? Había intereses más locales que una idea de lo nacional, que una idea de ser parte de algo más grande. La Junta de Quito pues no es que contempla a Cuenca y Guayaquil, las invita a sumarse, a incorporarse, pero eso sí, el gobierno va a estar en Quito.
Claro. O sea, eso no se negocia, como que fue algo así. ¿Y qué papel juegan las que hoy llamamos ciudades intermedias? Puede ser Cuenca, inclusive pues un asentamiento tan importante como Alausí. Y Riobamba no se diga. Pero yo pienso que en este caso no me queda más que imaginar, apelar a la imaginación histórica para entender ese momento de aceleración en una ciudad que lentamente se iba haciendo. Muchos pensaríamos que se asentaron y trazaron y donde establecieron el municipio, ahí sigue. Y no es así, esto se fue haciendo, fue un proceso de ensayo y error, donde que en muchas cuestiones había que empezar de cero. No es que se llegó y la catedral ya estaba en 1799, sino que se fue haciendo. Entonces, exacto, ese estado emocional debe haber sido un trauma que duró muchos años. Yo creo que inclusive los que no fuimos testigos directos, todavía nos pesa el descalabro del 41, por ejemplo. Claro. Sí, no se diga en ese caso cuando la herida estaba fresca, la herida estaba abierta, el duelo estaba latente. Entonces, pues allí, ¿qué decisión tomar? Y en principio, como he dicho, hay esta adhesión, esta suma a la Junta de Quito, pero luego hay esta retractación, ¿no? Hay estos pareceres que se van haciendo, que se van delineando. Hay personajes que de alguna manera se sumaron también a las causas de Riobamba, como Cuero Caicedo, que fue parte del gobierno desde Quito, que le dio a Riobamba el título de ciudad, ansiado desde tiempos de Pedro Vicente Maldonado, si no es que antes, pero asimismo lo quitaron, ¿no? Como una retaliación por este comportamiento, yo diría un tanto de vaivén, ¿no? Un tanto fluctuante, un tanto voluble, que fue lo que caracterizó a los riobambeños de ese entonces, porque no sabían en qué estaban. Esto tarda en definirse. Y pues hay momentos importantes que no necesariamente tienen lugar aquí, pero que terminan irradiándonos. Por ejemplo, la constitución de este estado de Quito de 1811, la elaboración de esta constitución de 1812, la constitución de Quito, que es un antecedente importantísimo de la conformación de lo que luego será la República del Ecuador, ya con ese nombre. Por eso la diferencia, ¿no? Y por eso es que se asume la constitución del Ecuador como de un nuevo país, a diferencia de la de Quito, que cobijaba una entidad con muy distintas proyecciones. Así es, o sea, muy, muy, muy distinta, porque una cosa, justamente ellos, al ver esto, es una cosa, me imagino, si cuando nosotros pasamos esto en la pandemia, con todas las circunstancias que estaban, retomar nuevamente la normalidad, que no, hasta ahora no se la retoma bien. Imagínense en ese tiempo, con las limitaciones que se tenía, tanto sociales, económicas, emocionales, tratar de pensar en esto de, bueno, me separo porque aquí no nos está dando lo que tenemos que, como ciudad pequeña, lo que haya sido, no nos está dando el gobierno o la corona, o independizarnos y nosotros del cero levantarnos después de haber pasado lo que se pasó. O sea, es algo que también se cuestiona, ¿no? O sea, cómo y qué coraje también de las personas de ese tiempo para darse ese impulso y decir, no, nosotros queremos ser independientes o queremos seguir acá, pero reunirse y seguir forjando, hasta que lógicamente en algún momento se dio, ¿no? Así es. Desde luego la historia termina teniendo pues unos finales que no se pensaban, ¿no? Y claro, uno a veces imagina ya como ciudadano, como curioso, ¿qué habría pasado? Sí. ¿No? Y tantas respuestas, ¿no? Pero por ahora tratemos de centrarnos en lo que de alguna manera nos dice la investigación histórica, pero también lo que es importantísimo, la memoria, ¿no? ¿Cómo se recuerda? ¿Qué posición tienen esos hechos, esas incidencias, ¿no? ¿Cómo la memoria pública refleja o no lo que entonces pudo haber pasado o debió haber pasado? Justo yo les voy a preguntar a ustedes dos. ¿Cómo recuerdan, porque ustedes pasaron la escuela aquí en Riobamba, ¿cómo recuerdan ustedes cuando estaban en la escuela, cómo se festejaba el 10 de agosto? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en sus escuelas? Bueno, en la escuela se hacía como un minuto cívico, ¿no? Igual, o sea, todos los lunes, pero bueno, en las fechas que justo coincidían era como ahora, ¿no? El periódico mural y que las representaciones de acuerdo a los libros que teníamos en ese entonces, ¿no? Que tampoco es que ya oyendo todas estas cosas o se acercaba mucho o eran solamente un mero relato para saber que hubo un 10 de agosto y por qué fue el 10 de agosto, entonces hacía representaciones. Pero más allá de eso,
ponerme yo así a analizar que por qué fue, y lógicamente uno se imagina, el primer grito fue porque alguien vino y en realidad con la torchita y como las Olimpiadas y gritó libertad, ¿no? O como el famoso Mel Gibson en su película, ¿no? The Freedom, así. Entonces, uno se imagina así, pero ya entrando, ya diciendo, o sea, ponerse a cuestionar, creo que esa parte no hemos tenido, no sé, tal vez seamos contemporáneos, no hemos tenido nosotros, ni en la escuela, ni en el colegio, esta parte de cuestionar que por qué fue, por qué no fue, si sería o no sería. Esa parte no hemos tenido, ¿no? Entonces ahora veo que sí hay este análisis, tal vez no profundo, pero sí se está un poquito ya abriendo este camino de cuestionamiento. A ver, ahora a Franklin, lo mismo, pero ahora sí, a ver, está una parte, está el Franklin niño que estaba en la escuela y que se acuerda de ciertas cosas, de adolescente. De la profesora. Claro, de su profe. Y de cómo dentro de tu memoria está este recordar del 10 de agosto y bueno, y después en el resto de procesos de tu vida, ya en la universidad y ya en este momento, ¿has visto algún cambio? ¿Qué nos puedes contar de cómo se ha ido recordando el 10 de agosto desde que te acuerdas? Claro, rápidamente, ahí. Cuéntanos. Mira, no desde que yo me acuerdo, sino desde que esto se ha ido objetivando y dejando algo en nuestra memoria. Como ciudadanos de a pie, pues nuestro contacto más inmediato con la historia es a través de la memoria pública. Y creo que a todos nos marcó pues una calle llamada 10 de agosto, sea en Riobamba o sea en Quito, pero que era una arteria central, principal, que recordaba algo importante que pasó. No exactamente en esa calle, en el caso de Riobamba, diría, pero que nos fue marcando, ¿no? En la escuela no había tanto esta evocación porque agosto era tiempo de vacaciones, pero siempre pues el calendario cívico destacaba esta fecha. Yo creo que más bien esto se va irradiando desde Quito hacia el resto del país, ¿no? Siempre el 10 de agosto, el día del mensaje del presidente de la nación, el día de la posesión del presidente, el día de asueto, el día de feriado. Yo no diría tanto de celebración porque hay mucho de eso, aunque haya mucho de festejo, me parece que es más pertinente apelar a la conmemoración, porque me parece que es más marcante. Cómo desde el presente se establece una línea de continuidad en el pasado. Pues yo viví muchos años en Quito y sigo yendo con frecuencia a esa muy querida ciudad. Y desde luego uno trata de entender qué hay detrás de ese león atravesado por una flecha en la Plaza de la Independencia, detrás de esos nombres del Marqués de Selva Alegre, de Juan Pío Montúfar, de Quiroga, de Larrea, de Cuero y Caicedo, y entender que fue un grupo, una élite sí que se las jugó, que buscaba cambiar, que buscaba un poco trastornar el orden establecido y que terminó metiéndose con algo sumamente denso. Esta masacre del 2 de agosto que termina involucrando pero una cantidad enorme de víctimas, pues termina hablando de que fue un proceso realmente dramático, de que esta transformación no se logró con panfletos o con flyers o con memes o con likes, que fue algo mucho más complejo que costó literalmente vidas humanas, que implicó rodar sangre, cabezas, tortura, maltrato, humillación, porque las pasiones humanas son así. Llega un momento en estas situaciones límite de transición en el cual pues la guerra, la revolución, la matanza como que es la única vía que se va dando para la transformación. Y creo que las guerras que pasan en el mundo dejan en claro que eso es así. Que nuestras masacres sean de otra índole no marca necesariamente una diferencia, nuestras situaciones, nuestras conmociones contemporáneas. Claro. Y creo que desde allí, desde Quito se fue irradiando, ¿no? Estos lemas que hablan de Quito como luz de América, porque, bueno, fue un movimiento de alguna manera pionero, digo, históricamente quizá hay alguna matiz que aplicar, pero que fue irradiando, que fue contagiando, y pues habría que ver también ya las fechas en que se fueron dando los otros procesos, ¿no? ¿Cómo pasó pues en Chile? ¿Cómo pasó luego en un lugar tan importante como México? Y cómo esta flama de la libertad, por usar una metáfora, se fue extendiendo. ¿Y por qué no pasó eso sino muy tardíamente en un lugar como Cuba, por ejemplo? Entonces, necesito se va a pensar en el surgimiento de estos estados que pues buscaron ser estados-nación, que se fueron haciendo lentamente a partir de las huellas
de lo que fueron estas circunscripciones del dominio hispánico del espacio. La Capitanía General de Venezuela, el Virreinato de Lima, de Nueva Granada, la Real Audiencia de Quito, para hacer una especie de moldes primigenios donde más o menos se fueron configurando estos nuevos estados, que a la vez buscaron darse símbolos. Hay alguna frase del himno nacional que alude a aquello. Lo que pasa es que no las cantamos todas, ¿no? Porque sería un himno muy largo. Pero allí es donde que se vivencia, ¿no? Esta pervivencia de la memoria, este recuerdo. Y desde luego, ¿qué pertinentes para nosotros hoy? Hace un momento hablaron del minuto cívico, sí, que es una manera de recordar, de enfervorizarnos, de ejercer esta práctica religiosa laica. Sí, pero también para muchos es un día de vacaciones, de asueto, de baile, de jolgorio, que está bien, desde luego a mí también me agrada. Y pues ver qué pertinente es, si es que siguen siendo momentos fundacionales, o si la contemporaneidad y la vida actual, y lo que pudiera ser la vida futura, nos lleva a otra manera de imaginar el pasado, a repensar el pasado, a inventarnos, a apelar, a construir, a perfilar otros referentes. Me pregunto. ¿Cómo se debería conmemorar esta fecha? Bueno, eso yo pienso que no se puede imponer, ¿no? Yo podría decir, pues hagamos una lectura, hagamos un conversatorio. Me parece que esta conmemoración es magnífica. No nos hace falta el himno, ¿no? Pero pues estamos conmemorando, estamos recordando, estamos discutiendo. Pero me parece que hay que someter a crítica, a cuestionamiento. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Ha pasado realmente el poder de esas élites a otras o está en manos del pueblo? Y en este proceso, pues ¿acaso que solo hubo víctimas de entre las élites? ¿Dónde queda el pueblo llano? ¿Dónde quedan los mulatos, los mestizos? El papel de la mujer. Hay nombres brillantes, destacados, como Manuela Cañizares, en cuya casa tienen lugar algunas de las reuniones desde la Navidad de 1808, donde que comienza un poco a conspirarse, imaginarse esa hacienda de Chillo, esos escenarios. Y pues, ¿dónde quedan, no? Algo habrán dicho. Pero claro, son memorias en muchos casos invisibilizadas, recuerdos borrados, obliterados. Y allí está la misión del historiador, ir en busca de esas cartas, a lo mejor de un diario, de un testamento, de ir indagando, sacando, conjeturando, imaginando, contrastando con lo que digan investigaciones hechas en otros países, en otras ciudades. Y ahí imaginar, tratar de situarnos desde lo que podría ser una empatía histórica en las mentalidades de esas personas que también, pues, a su manera ofrendaron su vida, hicieron un sacrificio por esas transformaciones anheladas. Y hablando de las mujeres que usted menciona, Franklin, en nuestro entorno, ¿hay alguna mujer que se destacó en todo este revolú que se hizo? Bueno, indudablemente la historia ha sido un poco parca, un poco invisibilizadora, pero pues la mujer debe haber estado allí. Hay una frase famosa de los franceses, cherchez la femme, que quiere decir, pues, buscar a la mujer. Es decir, detrás de todo cambio, detrás de todo acontecimiento, pues, la mujer debió estar, ¿no? Y pues, yo imagino que debe haber alguna presencia, tanto en la organización, hablé de Manuela Cañizares, Manuel Espejo, hasta el nombre parece que les acompañara, ¿no? Manuela Sáenz, un poquito después, Manuela Garaycoa, por ejemplo. Pero también esas mujeres anónimas, esas que ejercieron de guarichas, de sargentonas, que acompañaron a los ejércitos, que preparaban las viandas, que a veces iban cargando las ollas y las cazuelas y las bateas y las criaturas, en pos de atender a esos grupos que se las iban jugando, ¿no? Entonces, allí me parece que hay una presencia importante. Lo mismo, pues, en muchos casos de esclavos que a cambio de su libertad se iban sumando a estas campañas, ¿no? Porque al final fueron eso. Quizá más reacios unos grupos que otros, pero pues allí habría que ver cómo después estas causas aparentemente locales se van convirtiendo en causas generalizadas, como los ejércitos, como el ejército que combatió en Riobamba, pues que incorporó argentinos, chilenos, europeos, pues cómo se va sumando y cómo esto que se pensaba que iba a ser un cambio de gobierno, pues defenestramos a Ruiz de Castilla y ponemos a Juan Pío Montúfar, al Marqués de Cerro Alegre, terminó siendo algo muy distinto, muy dramático, ¿no? Y que no es que tampoco al día siguiente ya nació el Ecuador como tal. Hubo un proceso federativo, como ustedes saben, lo que la historia después llamó Gran Colombia, que fracasó y que terminó pues propiciando la eclosión de algunos estados, ¿no? En este caso, Venezuela, Colombia, Ecuador, que pues tienen su proceso, que tratamos de entender, ¿no? Estamos ya a más de 200 años de aquello. ¿Y hasta qué punto sigue gravitando, no siendo o no fundamental, marcándonos o no en nuestros imaginarios? Claro. Niña.
Tenía más preguntas. Yo sí tenía algunas preguntas. Sí, me quedo pensando con todas estas fechas. Incluso me quedé por un rato tratando de buscar en mi cabeza algún nombre de alguna mujer. Y qué pena, no la encontré. O sea, aparte de las que ya mencionó Franklin. Las investigaciones históricas sobre los procesos de independencia de aquí en Riobamba, y bueno, también creo que en todo lo que fue la Real Audiencia de Quito con respecto a estos grupos subalternos, estos grupos marginados, a la participación de indígenas, de negros, de mulatos, de mujeres, le debemos bastante. Sí. Tenemos que empezar a investigar. Tenemos que buscar como en testamentos, en cartas, en todos los archivos que podamos, más información acerca de estos personajes que existieron, que fueron parte de estos procesos, que también tenían que cumplieron una agencia, que hicieron cambios, pero que no lo sabemos porque como estamos viendo la historia de este siglo XIX y XX, fue investigada para tratar de darnos una identidad, para tratar de construir este proyecto de Estado-Nación. Y para construir un proyecto de Estado-Nación, si ya no teníamos al rey, al tener esta cefalía, necesitábamos algún ícono, necesitábamos algo en que sostenernos, y estas fueron estas fechas emblemáticas de estos héroes. Y al estar en una sociedad hegemónica patriarcal, se ha dejado de lado al resto de grupos que también participaron en estos eventos. Entonces, creo que esta fecha, al momento de recordarla, de conmemorarla, también nos invita a investigar más acerca del resto de actores que fueron parte de estos procesos. Desde luego, y los símbolos no solamente se encarnan en personas, en personajes, que en el caso de Venezuela, por ejemplo, tiene sus héroes, ¿no? Solemos decir la tierra de los libertadores, pero que también lo tuvo militares en Ecuador, ¿no? Que tal vez no alcanzaron esa nombradía, pero que fueron fundamentales en los combates o en las acciones de armas en que participaron. Pero también otros referentes, la geografía. Por ejemplo, ¿cuál fue un elemento fundamental desde la geografía del proyecto Gran Colombiano? Pues nada menos que el Chimborazo. Los Andes. Sí, desde luego, los mapas de época presentan esa confederación llamada Colombia, y sea en el encabezado o sea en su base está el Chimborazo, que luego pasa como quien dice, a restringirse al área de Ecuador. Pero porque era un elemento importantísimo, ¿no? A tal punto que para Ecuador trasciende en su emblema nacional, en su escudo. Y detrás de eso hay toda una carga histórica, toda una serie de significaciones, de connotaciones semióticas que nos van hablando de esta línea de continuidad. Alguna vez con Doménica hablábamos de viajar en el tiempo y coincidíamos en que no nos seduce tanto viajar en el futuro, hacia el futuro, pero sí hacia el pasado, ¿no? Y de allí procurar entender. Qué maravilloso sería tener una conciencia más clara. Yo pienso que sí se ha logrado. Algo tú aludiste a la historia del 19-20 como una historia constructora de estos rasgos de Estado-Nación. Sí, porque hay que entender que recién en las últimas décadas del 20 comienza a darse la profesionalización del historiador. Y con aquello el surgimiento de nuevas maneras de ver. De esta historia que en muchos casos exaltaba a los héroes y que no se ha acabado, por cierto, ¿no? Hay algunas entidades que siguen ejerciendo ese tipo de historia que yo diría equivocadamente ponen historia y patriotismo y civismo como sinónimos. Pero también hay otras líneas críticas que buscan conocer el papel de la prensa, el papel de los religiosos, de los clérigos, el papel de las mujeres que hemos dicho, ¿no? Hay trabajos muy importantes, pero ya de nuevas generaciones de historiadores, que pienso que son los que nos ayudan a replantear, a conocer el mismo papel del ejército. Hasta qué punto era más que una profesión, una forma de buscar un ascenso en la escala social, una forma de salir de la pobreza. ¿Quién habría sido Juan José Flores si no se metía a militar? No, claro. Lo conocemos como el general, como el primer presidente, como el fundador, como el padre de la patria. Pero a lo mejor si no se involucraba, sería uno de tantos anónimos cuyas tumbas nadie visita. Entonces allí los retos de la historia y de estos espacios para compartir, para entender, para discutir y para entender que
no sé, pues pensaría yo que hay un placer en acercarnos a este pasado, ¿no? A tratar de ver si los lugares están o no impregnados de memoria, ¿no? Ahora mismo estamos en una casona y si sus paredes hablaran, ¿qué historias no contarían? ¿Qué historias nos contaran? Y no solamente todo Riobamba mismo, ¿no? Como recorrer el Maldonado, que próximamente también en septiembre justamente del 11 de septiembre que se dice la Fundación del Ecuador. La Fundación Cumpleaños del Ecuador. ¿Qué contará ese colegio Maldonado? No, bueno, el colegio no tanto, ¿no? Porque pues fue un edificio del siglo XX, ¿no? Se comenzó a construir creo que hacia 1921. Pero allí estuvo el convento de Santo Domingo, ¿no? Y allí en su sala pues se habrían reunido estos constituyentes, estos asambleístas de entonces. ¿Para qué? Aunque suene redundante, para constituir el Ecuador. ¿Y qué mejor manera de constituir que haciendo una constitución? Claro. Por eso es que se conmemora el establecimiento, la constitución como tal. La fundación inclusive, si es que cabe el término, ¿no? Pero pues eso es lo que pasa, ¿no? Se constituye el Ecuador. Sí es fundación, la del 11 de septiembre de 1830 es fundación del Ecuador. De alguna manera del Estado moderno, sí. Claro, del eso Estado, sí, como Ecuador. pero que tiene los antecedentes, pues, que se remontan, si es posible, hasta Mama Ocho, hasta el reino de Quito. Pero que desde luego la historia no es lineal, ¿no? Sino que está hecho de saltos, de transformaciones, muchos de ellos dramáticos. Lo de Quito es fundamental. Lo que hablábamos del Estado de Quito de 1811, la Constitución de 1812, el Estatuto de Guayaquil, el Reglamento de Cuenca, porque son antecedentes, igual que lo fue la Constitución de Cúcuta. Pero en el caso de Riobamba ya hay otra conciencia de autonomía, de autarquía, no al 100%. De hecho, pues, esa Constitución dice el Estado de Ecuador en Colombia. Y se habla desde una visión quizá más lírica que real de la posibilidad de volverse a confederar, que pues finalmente no se da. No se y en esto no dejan de haber pugnas por la memoria, por el pasado. Alguna vez pues yo me refería a un monumento que hay en Ambato y equivocadamente, o al menos de una manera aparentemente equivocada, yo dije el monumento a la segunda Constitución y pues algún investigador de allá, un apreciado amigo Gerardo Nicolás, se molestó. Bueno, yo no estaba diciendo nada inexacto. De hecho, la Asamblea de 1835 entrega al país su segunda Constitución, pero el monumento se llama Monumento a la Convención Nacional de 1835, ¿no? Que no está la segunda Constitución. O sea, no estuve tan equivocado, ¿no? Pero quizá a veces tocar estas fibras locales, así puede ser un poquito riesgoso, ¿no? Pero la historia está para que eso también, para que nos cuestionemos. Y si nos cuestionan, bienvenidos también, porque eso es lo que debemos hacer. Dejar de mirarnos del ombligo y hacer una historia más crítica que entre en diálogo con otras historias, con lo que pasaba pues en San Juan de Ambato entonces, o en Quito, o en Cuenca, o en Alausique. Son procesos que se van articulando, que se van imbricando. Cuando la campaña independentista llega a Riobamba, pues no es que llegue en línea directa, sino que va pues venciendo algunos obstáculos, va pertrechándose, va descansando. Ese descanso también es fundamental porque permite reponer fuerzas, abastecerse, habituallarse, como dice. Y allí es que se van dando estos procesos, ¿no? Lo que yo sí pensaría es que sí debemos ser un poquito más serenos, ¿no? Desde luego que sin abril no habría mayo, pues. Pero desde luego que sin agosto no habría septiembre, pues, ¿no? No es que tampoco era algo fundamental, sino que eran momentos de un proceso que tenía que darse. A lo mejor si no había abril, podía haber mayo directamente, pues ya no era necesario la acción de armas de abril, por poner un caso de ucronía nada más. Pero aquí me surge una cuestión, ¿no? Y justamente para eso son este tipo de conversatorios. Es ¿por qué en los libros que nos enseñaban, o sea, nos enseñan de una forma cuando realmente son datos de otra forma, de otros pensamientos, incluso de irse empoderando claro, el amor a la tierra se tiene, pero porque es vista desde que nos dijeron y tal vez datos erróneos. ¿Por qué? Es que la historia que se escribía, no sé si se sigue escribiendo para escuelas, para manuales, era en gran medida una historia catequética. Son innegables los esfuerzos de personas como Óscar Efraín Reyes, Gabriel Ceballos de García, Alejandro Martínez de Estrada, por poner en una clave divulgativa esta historia. Alfredo Pareja Díaz Canseco también en su momento. Pero pues la historia se ha ido rehaciendo, ¿no? Y la historiografía también.
Creo que hace falta refrescar estas visiones, esta manera de involucrar a los estudiantes desde sus etapas más tempranas en el conocimiento del pasado, en la interpretación, en la crítica del pasado. Es bastante complejo porque no es que sean carreras o campos de conocimiento muy apetecidos, muy demandados. De hecho, cuando veo a Doménica digo qué persona más rara que se puso a estudiar historia, pudiendo ponerse un buen negocio, ¿no? Así que, y esto pasa con nuestros amigos, porque casi nos conocemos todos, porque nuestro grupo de historiadores, lo que diríamos, nuestra comunidad interpretativa es más bien pequeña, ¿sí? Y esto no es tan bueno, porque a veces terminamos leyéndonos solamente entre nosotros, y a veces ni entre nosotros nos leemos, y esa sí es una limitación que debemos de superar para impulsar las historias comparativas. Y para también ser mesurados ante historias un poco apasionadas que pretenden centrarlo todo en una ciudad, y fuera Guayaquil o fuera Quito o la que fuese, no es tan atinada esa visión cuando se ve que hay muchos procesos que se imbrican, que se intersecan. Claro, historias llenas de nostalgia. Ecuador está lleno de todas de nostalgias, de emociones, historias. Lo que decía Sandrita es muy importante, creo que ya mismo estamos por terminar, pero sí es importantísimo y para eso tenemos estos espacios, ¿no? Para eso tenemos La Historia Te Cuenta, para eso hicimos Guardianes del Patrimonio, para que nuevas generaciones y las personas en sí puedan tener acceso a esta información, porque como dijo Franklin, nos terminamos leyendo entre nosotros y el mundo de los académicos muchas veces es muy cerrado. Es tan cerrado que las investigaciones se hacen entre un grupo y hay libros muy buenos que no llegan a conocerse hasta después de muchísimo tiempo porque no son leídos, no son divulgados y esa falta de democratización de la información hace que sigamos viviendo en un desconocimiento y en una ignorancia. Además, la historia ha sido utilizada como una herramienta política por muchísimos años. Entonces, los manuales, los textos escolares, todos estos libros, cuando nosotros nos podemos analizarlos, tenemos mucho que criticar, porque ahí nos damos cuenta cómo se estaba adoctrinando desde una historia tradicional, muy local, y con muchos sesgos que desde este presente se lo puede cuestionar y también nos da una muestra de cómo estaban las sociedades educadas, conformadas, porque fueron educadas con esos textos. Así es. Entonces, creo que estamos en un buen momento. Algo que dijo Franklin y es muy importante es que la historia como oficio, como profesión, como una ciencia, es muy joven. Es de gente rara, te digo. Y es de gente rara. Sí. Soy normal, amiguitos. Bueno, diríamos gente rara, pero en un sentido constructivo o en un sentido cuestionador. Creo que estamos en un momento interesante. Habría que ver los resultados de esta cosecha. Hace menos de un año se inauguró la carrera de historia por fin en la Universidad Pública, la Universidad Central. La historia que formó excelentes profesionales en la Católica estaba un poco restringida por cuestiones económicas, pero que luego ha ido dando saltos importantes, ¿no? En universidades de posgrado como la Andina, como la Flaxo, en universidades del extranjero que han acogido a muchísimos colegas, coterráneos, compatriotas, llamémoslo así, que han buscado formarse, que han buscado cambiar esos discursos que pervivían, en algunos casos como una guía, pero en otros como un lastre, como un sobrepeso, del cual era preciso, digamos así, deshacerse, ¿no? Cometer un noble parricidio, bien entendido, que no significa renegar ni abominar de quienes abrieron el camino, pero sí ensanchar ese camino desde nuevas perspectivas, desde nuevos oteros metodológicos, epistemológicos, desde el manejo de fuentes, desde la tecnología que nos permite investigar con muchas ventajas que no las tuvieron quienes nos precedieron. Entonces, desde allí, pues llegar también a esos espacios que literalmente pueden vernos de todo el mundo, que pueden seguirnos, pueden repetirse el programa si les gustó, pues qué bueno, ¿no? Y pueden haber nuevos encuentros, ¿no? Qué mejor si se cumple su atenta exhortación. Franklin, el tiempo se nos va, qué pena.
y queremos comprometerle para una segunda oportunidad que nos acompañe, ya no solo hablando de esto, sino de todo lo que usted ha escrito en estos libros tan maravillosos que tiene. Compartir es esta forma también nosotros de aportar para que se haga esta nueva historia, ¿no? Se hagan estos nuevos criterios y que tengamos una nueva visión de Riobamba y del Ecuador en sí. Agradecerle infinitamente. Las puertas de nuestro programa y supongo que de aquí de la radio también están abiertas. Le comentamos que el próximo martes estamos de cumpleaños, tenemos ya un año, justo el martes 13 se coincidió que, comenzamos nosotros un jueves 13 de agosto, pero coincide que el martes 13 va a ser cumpleaños, así es que bienvenidos a las flores, los regalos y todo lo demás. Muchas gracias nuevamente. No sé, Domi, ¿tienes algo que decir? Gracias a todos los que nos han escuchado en esta tarde por acompañarnos fielmente. Aquí estamos criticando, cuestionando y también difundiendo esta información tan importante, siempre con invitados espectaculares. Gracias, Franklin, que no sea la última vez. Gracias, Sandrita. Todavía tenemos 2 minutitos para darnos solamente unos publicidad. Tenemos muchos eventos, tenemos ya el 15 de agosto, tenemos la sesión solemne por el 15 de agosto que estábamos discutiendo hace otros programas. Tenemos también que anunciarles que estamos en una campaña ya grande de mantener limpia nuestra ciudad. No solamente es del trabajo del municipio de recoger, sino de nosotros también los ciudadanos de aportar con esto, ¿no? De guardarnos la basurita, de poner la basura en su lugar y anunciarles que el 25 de agosto, ya para recibir septiembre, que viene clases, que viene el 11 de septiembre, que vendrán muchos turistas, muchos familiares acá a Riobamba, vamos a tener la gran minga ciudadana, que invitamos a todos los riobambeños y riobambeñas y los que no son también y que viven aquí en nuestra ciudad para que nos acompañen en esta minga desde su hogar, recogiendo la basurita, sacando las hierbitas de las veredas, viendo que no esté el popó del perrito en las calles, eso para recibir, y eso deberíamos hacerlo todos los días en nuestros espacios. Tenemos también, no olvide de buscar en nuestras redes sociales la carrera 10K para que se inscriban, que también va a ser por el 11 de septiembre. Y recuerden que estamos en una campaña fuerte con el centro histórico. No se olviden, por favor, este centro histórico debe estar cada vez más bonito, así que a los propietarios de estas casas, de los negocios, pinten esos grafitis que andan por ahí. Ya vamos nosotros también desde el municipio a ver a los ciudadanos que están dañando estos espacios, porque queremos que la ciudad esté bonita. A los dueños de los locales, de los negocios, existe un reglamento para la publicidad. No pueden poner la publicidad como quieran, tienen parámetros específicos. Tenemos imágenes de los ejemplos que ustedes pueden tener en la publicidad. Síganos por favor en nuestras redes sociales para que puedan verlo. Igual estamos acercándonos los técnicos de la Dirección de Patrimonio a cada uno de los locales. En esta semana estamos también dando vuelta a todas las manzanas del centro histórico para identificar las casas que están con alguna patología, con algún daño, para poder reportarla. Estamos en eso, pero no podemos hacerlo solos, necesitamos la ayuda de ustedes. Así es, mi Dome. Muchas gracias, Patito. Muchas gracias, Franklin. Dome, nos estamos viendo la próxima semana con nuestro programa especial de cumpleaños. Chao.